1170 Ponce, la emisora oficial de su programa En Contacto. Soy Luis José Moura y te espero a las 8 de la mañana por aquí, por tu emisora episcopal Radio Leo 1170. Somos parte de tu vida. Son las 7 de la noche. Comienza tu programa Caminando Contigo con el Reverendo Padre Juan Carlos Restrepo. Muy buenas noches para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioescuchas de la emisora Radio Leo 1170, la emisora de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Y en este su programa de todos los lunes, Caminando Contigo, bajo mi conducción, mi acompañamiento, así como de lunes a viernes, bajo el acompañamiento de otros tantos de los líderes de nuestra iglesia. Hoy tengo el gusto, más que gusto, es un placer enorme de poder compartir este programa con una persona a la que respeto, admiro muchísimo, es el obispo Orlando Guerrero. Obispo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Padre Juan Carlos. Quiero pedir un poquito disculpas porque, como he sabido, pues tengo un mes con problemas de afonía, pero vamos a tratar pues de ver cómo continuamos con este programa. Con mucho gusto, Padre, muchas gracias por la invitación, igual que a usted, le aprecio mucho, su familia, a Yané, por supuesto, es mi alumna en espiritualidad, y Señor, le agradezco mucho también su hospedaje cuando viví en su casa, cuando me vine de Yauco, a raíz de los terremotos, que me dieron albergue a un peregrino que venía huyendo de los temblores y de los terremotos. Fue una experiencia muy bonita el estar con ustedes, Padre. Eso siempre lo tengo presente. Muchas gracias por la hospitalidad, gracias. por el cariño, por todo, sí. Esto fue con el corazón. Quisiera, antes de seguir profundizando un poquito, porque tocó un tema en el que yo quisiera que ahora pudiéramos hablar, que usted nos cuente un poco de su historia, su vocación, y lo que ha sido un poquito esa experiencia de Dios, esa experiencia de servirle a Dios durante estos años de vida. Bueno, cómo no, con mucho gusto, Padre. Bueno, soy venezolano, nací hacia el occidente del país, lo que llamamos la zona petrolera, donde están los pozos de petróleo y todo eso del oro negro. Vengo de un matrimonio cristiano mixto. Mi madre era de la iglesia romana, no practicante. Mi padre era un anglicano por el origen materno de Curazao. Crecí en ese ambiente. No tuvimos ninguna influencia de la iglesia de Roma por la parte materna, porque ella partió a la casa del padre estando nosotros muy pequeños. Papá para ese tiempo era un trabajador de la Shell y miembro de la iglesia. Era una pequeña comunidad anglicana de habla inglesa. Habían dos comunidades, una de británicos por la compañía Shell, que era parte de la iglesia, y la otra era producto de los antillanos que habían llegado de Curazao y de las islas del Caribe, de Trinidad y las islitas que nos crecen a nosotros. Bueno, entonces yo crecí en una iglesia bilingüe, que habla inglesa, español muy poco, porque en verdad que no te puedo decir, Padre, que la iglesia tenía servicios en español. Fue una iglesia netamente inglesa. No, para ese tiempo Venezuela era prácticamente una capellanía que dependía pues de la provincia de las Antillas occidentales, pero no teníamos obispo, no teníamos nada. Los sacerdotes que teníamos venían de Guyana, de Trinidad, y eso era de vez en cuando y de cuando en vez. Pero la fe nuestra, la fe anglicana, se mantuvo por los laicos, con el uso del playbook,
el libro de oración común, sí. Papá era un guardián de libros, él tenía en su casa como una maletica con todos esos libros. Eran para aquel tiempo los libros pequeñitos, eran de la iglesia de Inglaterra, no eran de la iglesia episcopal, porque para nosotros la palabra episcopal no se conocía, era solamente anglicano y la iglesia de Inglaterra. Y esos libros fueron los que mantuvieron la fe nuestra, la fe de la iglesia. Eran más que todo servicios del oficio, los maitines, o la oración matutina, los laudes que llaman también. Y pues la catequesis, que eran una parte, pero no teníamos misa, nada. La misa era cada mes, cada 2 meses. Nos mantuvimos ahí, fieles a la tradición de la iglesia anglicana. Bueno, ahí crecí yo, fui parte de, cuando ya pues comenzamos a tener ya más presencia de sacerdotes que venían de otras partes, pues ahí comenzó la cosa muy diferente, a cambiar. El primer obispo que tuvimos fue un obispo inglés, que fue consagrado obispo en Canadá, para que fuera obispo sufragáneo en Trinidad, con responsabilidad episcopal a Venezuela, el obispo Guy Marshall. Él pues se dedicó a pastorear a la iglesia venezolana, no era diócesis todavía, y él trató pues de hacer un trabajo efectivo. Con él comenzamos como diócesis de Venezuela, anexada a la provincia de West Indies, de la provincia de la iglesia en las islas occidentales. Sí, que bueno, el arzobispo radicaba en Guyana, él visitó a Venezuela por la cercanía de Guyana a Venezuela, visitó varias veces. Te estoy hablando por los años 60, por ahí, más o menos, estaba muchacho joven. Y ahí comenzamos nosotros, y de todo ese tiempo, pues, ha sido mi participación en la vida de la iglesia. Papá fue un laico muy prominente, una persona muy dedicada. Él compartió su vida, quedó viudo, pero no se casó. Nunca, o sea, no quiso. Él se dedicó a su compañía Shell, tenía un buen cargo, y a su iglesia, y a su ministerio, pues, de la iglesia como laico. Y ahí crecimos nosotros, pues, y yo fui acólito, fui sacristán, fui capellán de los obispos cuando venía a Venezuela, cargaba las maletas, les preparaba el báculo. Cuando veo yo a Adrián, que lo quedo mirando, digo yo, entre mí, qué cosa, ¿no? Adrián está haciendo lo mismo que yo hice en mis años mozos. Bueno, toda esa experiencia que yo adquirí de los obispos, no te puedo decir que había una experiencia en español porque no la tuvimos. Hubo un sacerdote que lo envió la Sociedad Unida para la Propagación del Evangelio, USPG, de Londres, que es una sociedad anglo-católica, que lo envió a Venezuela para comenzar un trabajo en español. Era un franciscano ordenado y casado, por supuesto. Pero no, él comenzó a hacer un trabajo en español, pero muy poco, no dio mucho resultado. Y regresó a su país, Inglaterra. Y bueno, después del obispo Marshall, vino el primer obispo ya
consagrado en Venezuela, pero no electo. Ese fue appointee por el arzobispo, un sacerdote que trajeron de Bristol, Inglaterra, que fue mi padre espiritual también, hasta que murió. Y bueno, él fue consagrado obispo por el arzobispo de la provincia de West Indies, y él fue el obispo, el dean de la catedral, de lo que llamamos catedral, porque no era una catedral, era una procatedral. Y bueno, con él yo salí a estudiar fuera. Yo iba a ir a Barbados, a Gordonstoun College, pero para ese tiempo estaba toda el auge de la iglesia episcopal en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica. Se quería pues comenzar a una provincia que fuera netamente latinoamericana o suramericana. Entonces se decidió de que yo fuera al seminario del Ecuador, el seminario episcopal del Ecuador, que era un anexo de la Facultad de Teología de la Universidad de Tennessee, un programa que tenían ellos muy bueno. Y para ese tiempo el director espiritual mío y era el director del seminario, el padre Duncan McLean, un canadiense casado que estaba haciendo su trabajo como el deán del seminario. Y bueno, ahí comenzamos. Es un seminario netamente de la provincia. Habían estudiantes de Argentina, Perú, Colombia, había uno por Colombia, Bolivia, y también había del Ecuador. Bueno, ahí terminamos los 4 años de estudio, un pequeño diplomado de teología, con licenciatura, diplomado de teología, y bueno, era algo muy práctico, pero ese era un seminario muy eficiente, porque tenía la parte educativa, la parte de misión y la parte espiritual. Fueron 4 años de intenso estudio, muy profundo en toda esta vida de la Iglesia del Ecuador. Yo fui parte activa como misionero, estudiante, y fue una experiencia muy bonita. Terminé y regresé a mi país, fui ordenado diácono, y al año pues ordenado presbítero. Yo comencé en una iglesia como diácono y como presbítero en una iglesia bilingüe, sí, a la región oriental del país. No había mucho venezolano ahí, un poco, pero con el ministerio mío como el primer venezolano anglicano, bautizado, confirmado, todo, se abrió ese campo, ¿no? de la presencia hispana, criolla, a la iglesia. Bueno, ahí comenzó todo, y cuando el obispo estuvo ya su tiempo, pues se jubila, que de Venezuela, yo fui a Inglaterra, porque las conexiones nuestras eran más con Inglaterra que con Estados Unidos. Fue a Inglaterra a la Federación de College en Siliock, en Birmingham, que es una federación de college de la Iglesia de Inglaterra, y habían otros colleges de la Iglesia Reformada y Presbyterian, Lutheran, ese grupo, pero el college nuestro era como se dice, era el principal de ahí. Ahí tuvimos, y fue otra experiencia con la vivencia de la iglesia ya de Inglaterra, iglesia madre. Y bueno,
terminé allá todo y regresé a Venezuela, y al tiempo fue que yo fui electo obispo cuando el obispo hizo su renuncia, porque renunció al episcopado venezolano, el obispo Soto, con el Soto, y yo fui electo en la primera votación. Y bueno, tuve 25 años como obispo, era el único para toda Venezuela, y bueno, comenzó el trabajo y las vivencias en todo el país, y la promoción de la iglesia. Fui por 25 años el vicepresidente del Consejo de Iglesia Histórica. La iglesia de Roma era tenía la presidencia, nosotros la vicepresidencia, las cabezas, el cardenal y yo como obispo, y también las iglesias ortodoxas, griega, rusa, las iglesias católicas orientales, melquitas, maronitas, la iglesia armenia, la iglesia copta, la iglesia siriaca, y toda esa experiencia de espiritualidad y liturgia, yo las participé, las viví. Bueno. Y también la iglesia luterana alemana y la presbiteriana. Y esa experiencia pues la viví muy cerca, aunque ya de muchacho ya yo yo había vivido otras experiencias espirituales, no cristianas, por supuesto, no cristianas. Y también conocí muy a fondo esas espiritualidades, y fue un crecimiento muy bonito, un desarrollo espiritual bastante amplio. Compartí mucho. Y en Inglaterra, por supuesto, también tuvimos muchas vivencias espirituales en diferentes, porque el college de la iglesia había una materia que era estudio de la comunión anglicana, Anglican Communion Studies, y eso abarcaba todas las experiencias de la comunión en diferentes posturas de la iglesia, y teníamos que ir a diferentes centros de espiritualidad, de todo tipo. También fue una gran experiencia, y las prácticas que tuvimos en diferentes iglesias. Yo tuve muchas prácticas. En Londres tuve muchas prácticas, inclusive me habían propuesto para que me quedara en Londres. Pero yo dije, no, yo me regreso a mi país. Y bueno, la tierra jala. Sí, la tierra jala, y además era una responsabilidad, porque yo no iba a abusar de la beca, era una beca que yo tenía, y entonces yo tenía que regresar a mi país. Pero fue una experiencia, pero siempre fui, ahí fui muchas veces a Inglaterra, y las experiencias nuestras del ala católica de la iglesia anglicana, con Walsingham, en el santuario anglicano de Nuestra Señora de Walsingham, una experiencia muy bonita de espiritualidad, también de la parte carismática. Yo estuve con el obispo de Blackburn, al norte de Inglaterra, varias veces en reuniones carismáticas anglicanas, muy tremendas liturgias, muy bonitas todas. Quisiéramos aprovechar eso, obispo. Ahorita vamos a hacer una pausa, lo voy a invitar a que se saboree su té, que sé que tiene ahí cerca un té que le caliente la garganta, en lo que escuchamos una canción y volvemos otra vez a conversar un poquito precisamente de ese punto al que usted en lo último se ha referido, que es esa vivencia espiritual, para que nos ayude a nosotros y a los oyentes a entender un poquito qué es la espiritualidad y la oración. Vamos a escuchar una canción de la hermana Glenda que se llama El Espíritu de Dios, y ya regresamos en Caminando Contigo. Okay.
En breve regresamos a Caminando Contigo. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar. Quiero que habites tú mi vida. Quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Volvemos a saludar a nuestros oyentes en esta noche de lunes, después de una hermosa celebración en nuestros templos del primer domingo de Adviento, y en este programa que rompe un poquito con la línea que siempre hemos tenido y que le hemos querido dedicar a hablar de la espiritualidad, a poder reconocer en nosotros esa vida que el Espíritu Santo nos invita a seguir y que alimenta y fortalece, sintiendo que la oración es lo más importante para los hombres y mujeres que tenemos fe y que nos llamamos creyentes en Cristo, entendiendo que cuando oramos recibimos lo que necesitamos y sentimos el consuelo y la fortaleza cuando estamos tristes y sentimos alegría que se multiplica cuando estamos optimistas y también sentimos la fuerza que necesitamos para batallar en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Entiendo yo que la oración es algo que tenemos que hacer en todo momento, de todas las formas, en todo lugar, que no hay una oración que sea mejor que otra, sino que las cosas van dependiendo y va girando según nuestra cotidianidad, según nuestra experiencia personal, según lo que estamos viviendo. Y qué más que para poder profundizar este tema, pues tener con nosotros al obispo Orlando Guerrero, quien ya nos habló, y al hablar de él, creo que todos fuimos entendiendo cómo los hombres y mujeres, en este caso el obispo Orlando,
se ha dejado guiar por el Espíritu Santo y a lo largo de su vida ha sentido y experimentado lo importante de la oración y la espiritualidad. Obispo Orlando, yo quisiera pedirle muy humildemente que usted nos enseñe, nos guíe en cómo caminar mejor en la oración. ¿Cómo podemos nosotros, en este siglo XXI de altas velocidades, de tecnologías, de todo esto, caminar mejor en la oración? Sí, padre. Primero me gustaría, padre, usted sabe que yo estoy asignado por el obispo Rafael como el guía. A mí no me gusta usar mucho la palabra director espiritual, sino como el guía espiritual de los seminaristas. Así es. Y ahora, pues, dada la pandemia, por supuesto, no estamos haciéndolo virtualmente. Pero sí me gustaría un poco por encima, no tan profundo, pero sí por el tiempo que tenemos, sobre la espiritualidad, padre. Se habla mucho últimamente, la espiritualidad está de moda. Todo el mundo habla de espiritualidad, todo el mundo. Y la espiritualidad es algo universal. Para mí es algo universal. El ser humano es un ser espiritual. Siempre buscó algo para adorar, algo con quien contemplar. Y es parte, ¿no?, de nuestro ser. Y la espiritualidad también es la forma de una vida de oración, como usted dijo, ¿no? Es la forma de una vida de oración que a través de la presencia del Espíritu de Dios, pues, que es el que nos lleva a esa oración, a esa vida de espiritualidad, y nos abre esa fuente de esa conexión con el ser. Y dentro de nosotros, que es lo que nos atañe a nosotros, la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad donde nosotros vemos a Jesucristo en su totalidad, tanto como humano como divino. Ahí se encierra todo lo que es la espiritualidad cristiana. Ver a la persona de Jesús en su condición divina y humana. La espiritualidad nuestra, como anglicanos, es una espiritualidad bíblica. Es bíblica y es litúrgica. Y está centrada en el oficio diario. En ese oficio que nosotros llamamos oración matutina, la oración vespertina. Pero en todo esto entorno que hay, la espiritualidad no es solamente, a mí no me gusta hablar mucho de la espiritualidad cristiana, siempre, porque hay muchas espiritualidades. Es la relación personal con el Ser Supremo, con la divinidad. Y eso lo podemos ver, y todos sabemos, las diferentes religiones no cristianas, cómo ellos desarrollan su espiritualidad. Y yo he tenido participación en este tipo de espiritualidad. Por lo menos en el hinduismo, yo he vivido parte de una espiritualidad hindú. En el Islam, cuando estuve en Tierra Santa, yo viví con una familia musulmana
participé con ellos en la mezquita, las diferentes horas de los rezos. Una gente muy espiritual, los musulmanes. Con el judaísmo también participé, muchacho joven. Yo tenía como unos 14, 16 años por ahí. Vivíamos en una comunidad donde había muchas familias hebreas, judíos, sefarditas. Y la sinagoga de los sefarditas quedaba muy cerca. Y ellos me convidaban y yo iba. Y yo participé mucho con ellos del Kabbalah Shabbat el viernes por la noche. Ajá. Esperando que llegara la novia Shabbat, como llaman ellos. Y participé de muchas espiritualidades con ellos. Y el rabino para ese tiempo, que lo recuerdo muy, muy bien, era el rabino Isaac Cohen de Marruecos, un sefardita. Era un gran cabalista. Y él daba clases de cábala. Y yo participé, muchacho. Es curioso por ir, y yo aprendí muchas cositas de ellos, ¿no? Y por eso yo he participado, como le digo, ¿no? en diferentes espiritualidades. Y de cada una se aprende. Yo aprendí mucho del hinduismo, porque en Curazao tenemos un templo hindú. Y ahí, pues, yo asistía con mi familia allá, que iban. Y aprendí los rezos, o sea, los rezos, o lo que llamamos nosotros los mantras, o jaculatorias, en el lenguaje cristiano, sí. Y entonces, pues, y la parte esa mística de la meditación, de la repetición con el chupa mala, que es el rosario hindú, repetir cada cuerda, son 108 cuerdas, y cada cuerda es una repetición de una jaculatoria. Claro, en el caso cristiano, pues son jaculatorias dirigidas a Jesús, a Cristo. Pero todo eso encierra la parte espiritual. Pues sí, entonces la espiritualidad nuestra es una espiritualidad, como digo, que es una espiritualidad litúrgica y bíblica, porque sus raíces está en la oración diaria. Para el anglicano o episcopal, la oración diaria es sumamente importante. La oración de la mañana y de la tarde, sin descuidar las completas, que es la última oración del día. Sí. Y cada uno tiene su diferente postura de cómo manifestar esa espiritualidad. Es reconocer, para mí la espiritualidad y la oración es reconocer esa presencia de Dios en nuestras vidas. Yo le digo mucho a los seminaristas, mientras más oremos, más cerca está esa relación con Dios, con el Abba, con el Padre, como lo llamaba Jesús. Tenemos el ejemplo de él, esa relación de Jesús con el Abba, el Padre. ¿Y qué más ejemplo que ese? Entonces, es parte de ese crecimiento de la vida espiritual de un cristiano. No podemos vivir sin la oración. Las diferentes posturas dentro del cristianismo es variada, pero no importa, nosotros no podemos vivir solamente pues en una sola postura, podemos cambiar muchas posturas. La oración contemplativa, por ejemplo, Padre, que es muy importante. Sí.
la oración meditativa. ¿Qué te dice la lectura? Vamos a meditar, vamos a contemplar. Hay muchos dentro de la espiritualidad nuestra que van a hacer una oración contemplativa en la naturaleza. Se van a un río, a un parque, y con solamente contemplar ya están en oración, unidos en oración al Creador. Entonces tenemos muchas formas de orar, pero la más indicada para nosotros como cristianos episcopales anglicanos está basada en nuestro libro de oración común, porque es una espiritualidad comunitaria, es comunal, común, libros de oración común, y es litúrgica, pero tenemos la ventaja de que la podemos hacer personal, nosotros mismos, y también la podemos hacer comunitaria. Y es la forma más sencilla para nuestro uso personal, porque la misma oración nos da pauta para dirigirnos en oración al único, al Creador. Yo hablo mucho sobre esta práctica porque es muy sencilla, es muy fácil para hacerla, pero sin la oración no podemos vivir, porque es la elevación nuestra al Creador. Nos eleva. Señor, abre mis labios, dice. Comenzamos nosotros con el invitatorio. Sí. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo 51. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entonces, la alabanza es parte de la oración, porque a veces hacemos la oración como un diálogo de solicitudes, pero tenemos que enseñar, vamos a orar y damos una introducción y enseguida hacemos esta petición, la otra, y nos volvemos una oración de solicitudes, descuidando la alabanza. Es muy importante, la alabanza es muy importante y es lo que nos eleva en el espíritu, cuando estamos orando y alabamos, el espíritu se eleva hacia la presencia del que es creador y salvador. Y Papá Dios necesita que nosotros también le adoremos y le alabemos, como dice en Juan, cuando le dijo a la samaritana a Jesús, que la adoremos en espíritu Espíritu y verdad. Y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Pero todo eso va dentro de la espiritualidad, en el caso nuestro, anglicano. Las otras iglesias protestantes tienen su modo de orar en su espiritualidad, bautista, presbiteriana, luterana, pero nosotros como iglesia histórica tenemos un orden que es lo que viene a través de la reforma litúrgica, que se condensó el breviario y nos lo pusieron en las manos de una manera tan simple, tan bonita, que es un tesoro.
Ahí radica todo. El centro de la oración comunitaria y personal. Pero es importante que eduquemos a nuestra gente en cuanto a hay que enseñarlos a orar. La gente tiene que aprender a orar, a dirigirse a la alabanza, a la contemplación, a la meditación. Todo eso son signos de oración. La oración contemplativa, la oración meditativa, la oración comunitaria, la oración de la alabanza, por supuesto, también la petición. Jesús mismo lo dijo, no podemos descuidar todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Exacto, no podemos descuidar, pedir por el país, pedir por lo otro, pedir por los enfermos, pedir por todo. Pero la oración como tal nos eleva al trono de la gracia, a la contemplación del Señor Creador y Salvador. Pero tenemos que aprender a orar en alabanza y adoración. Es muy importante eso, Padre. Obispo, ha sido muy profundo. Yo no quería interrumpirle. Yo mismo estaba saboreando lo que usted dice, que si bien usted me podría decir, lo has escuchado muchas veces, creo que todos los hombres y mujeres de fe, quienes están escuchando este programa y lo escucharán después, debemos reconocer que nos volvemos muy rutinarios, que bien lo decía usted, vamos a orar y entonces vamos a pedirle por este. Yo a veces insisto mucho con mis feligresías en que antes de empezar a pedir hay que dar gracias. Y hay que alabar al Señor, ¿no? Que ayer el texto era muy lindo cuando decía, cuando le reclamaban a Dios y luego dice, se abren los cielos, ¿cierto? Y cuando se abre el cielo, y sobre eso casi iba a ser mi predicación ayer, se abren los cielos, ¿para qué? Para que la gloria y el poder de Dios desciendan sobre nosotros. O sea, basta solamente hablarle al Padre, basta solamente clamarle al Padre en los momentos de crisis, pero también en los momentos de esperanza, en los momentos de alegría, y el cielo se abre y las bendiciones descienden. Y cuando eso pasa, pues hay que alabar al Señor, porque no podemos ser desagradecidos con Él. No, Padre, perdón. Sí. Siga. Y reforzar algo que usted dijo también al inicio, que me pareció precioso. La oración, la vida espiritual de las personas no es otra cosa que hacer realidad esa figura de San Juan en el Evangelio cuando nos dice del tronco y de las ramas, ¿cierto? Y las ramas están unidas de una manera tan profunda y se nutren de lo que sale de las raíces y de lo que sube por el tronco. Así entiendo yo la vida espiritual, donde nosotros somos las ramas y Cristo es el tronco. Y nos nutrimos y cada que oramos nos nutrimos más y su palabra nos alimenta y la Eucaristía nos alimenta y la oración nutre nuestra experiencia de vida. Me parece que usted lo hizo muy gráfico y me gusta también, sobre todo para nuestros oyentes más jóvenes, si los hay, o para los adultos que a veces tenemos ciertos prejuicios, haberle escuchado a usted cómo usted participó de otras dinámicas espirituales sin caer en un sincretismo, es decir, usted no participó de eso para volverse uno de ellos o participó de eso para acomodárselo a nuestra experiencia episcopal, sino para enriquecer su experiencia personal. Sí, esto fue absolutamente espectacular, porque a veces le tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Sí. A veces tenemos miedo y hay riquezas en estas experiencias espirituales de las que nosotros podíamos aprender, como sabemos también que ellos se nutren de experiencias nuestras, ¿sí? ¿No? Es decir, cuando entra la fuerza del Espíritu, lo demás son como expresiones, si me lo permite, obispo, usted me corregirá, expresiones culturales, expresiones más culturales, producto ya de la religión como tal, más que
si la una es verdadera o la otra es menos verdadera. Son todas verdaderas porque nacen del espíritu, pero se manifiestan en esas formas culturales según la religión que se practica. Exactamente, padre. La experiencia que yo tuve de convivir con un matrimonio musulmán, mira, yo impresionado, que yo viví, y a la hora que convocaban en la minaret, en el pico de la mezquita, la minaret, que se escuchaba que el llamado. El llamado. Yo viví esa experiencia, padre, cómo la gente salía, padre, de sus casas, de los negocios, y era una mezquita porque era en Jordania, una mezquita grande, salían de las casas. A mí, para que usted sepa cómo soy yo soy muy, bueno, a mí me habían arreglado mi lugar para estar en la Catedral Anglicana de Jordania, que yo celebré allá, misa, porque fue un momento y celebraron conmigo ortodoxos, melquitas, maronitas, romanos y todo el mundo. Bueno, me tenían preparado mi cuarto en la Catedral de Jordania. Pero yo dije, no, yo quiero vivir con una familia musulmana, porque si voy a estar aquí por tantos días, prefiero estar con una familia musulmana, comer con ellos, ver cómo viven, cómo actúan, y para mí es una experiencia. Me consiguieron un matrimonio joven con 2 niñitos, maravilloso. Mira, eso fue increíble de ver al llamado a la oración, que no es una sola vez al día, son varias veces, hasta de noche. Cómo la gente salía de su casa a la mezquita, primero a lavarse, a hacer el ritual de lavado. Ajá. De los brazos, la cara, la nariz, la boca, y luego entrar. Pero es que es ver un murmullo al unísono, todo el mundo en el mismo tono. Eso te eleva. Es una belleza. En los movimientos y las oraciones que yo no las entendía, pero sé que llevaban Alá, ilajá, ok. Bueno, pero era el sentido de la unión de esas voces, todas hacia Alá. Cómo dirigían su mirada hacia la Meca, Alá. Y hablaban, Alá, y el murmullo. Y el judaísmo también. El judaísmo, en la fiesta de una de las fiestas principales del judaísmo, que es el Yom Kippur. Yom Kippur. Sí. Hay una hora que se llama la hora de Neilá. La hora de Neilá, que es la hora entre las 5, depende de donde esté el país, entre las 5 y media, 6. Es cuando toda la congregación dentro de la sinagoga, todos se cubren con el talí, se tapan todito, y tú ves toda aquella comunidad tapada como una carpa que le cubre, y el rezo hasta que salga la primera estrella. Y el toque del shofar, cuando sale la primera estrella, ya cortaron, ya se fue Yom Kippur, ya el otro día. Y el toque y los rezos, porque son unos rezos de clamor, todos los salmos, que tú encuentras todo. Bueno, es una belleza. Pues, obispo, yo creo que tremenda.
Perdón que le interrumpa, nos podríamos quedar aquí otro programa y seguramente lo voy a invitar en uno en el que su garganta le dé más, si así malito, mire todo lo que nos entretuvo, ¿cómo será cuando la garganta esté bien? Cuento con que lo vamos a invitar, ya el tiempo se nos fue, ya no nos queda sino pedirle que nos dé su bendición y dejar a los oyentes con un hermoso himno para el Espíritu Santo. Pero obispo, permítame cerrar sin querer traicionar sus palabras, diciéndole a nuestros oyentes que no hay cosa más grande para nosotros que tenemos y decimos tener fe en el Señor, que contemplar, que orar, que hablarle a nuestro Padre con el amor que habla un hijo a un padre y permanecer unidos a Él, orar en todo momento. El obispo nos lo dijo hace un rato, en todo lugar, en todo momento, de la forma que el Espíritu Santo nos lo va inspirando en ese momento. No asustarnos por las fórmulas. Y entonces alguno escuchó al obispo que decía la liturgia y va a decir, ¿dónde consigo yo esa liturgia? Empieza por ahora por hablarle como el Espíritu te indica. Y si quieres conseguir nuestros libros de liturgia, pues te comunicas con nosotros a través de la emisora. Podríamos ayudarte a conseguirlos. Obispo, mil gracias. Pido que usted le dé la bendición a nuestros oyentes. Y Chemas, además de darte la bienvenida de nuevo al control, apenas termine el obispo, te pido que coloques el himno al Espíritu Santo ya para terminar el programa. Esta noche no les doy la bendición yo, esta noche la da nuestro obispo Orlando Guerrero y terminamos con ese hermoso himno al Espíritu Santo. Y los espero mañana en Caminando Contigo con las damas episcopales que seguro traen un tema así de rechupete, y todos los días de 7 a 8 Caminando Contigo. Y nuestra franja después de 8 a 10 de la noche, no se la pierdan, que está bien interesante. Así que conmigo el próximo lunes. Obispo, por favor, su bendición. Vamos a orar primero, ¿no? Así es. Sí. Bueno, vamos a ponernos en la presencia de Jesús y mentalizándonos lo que Él dijo cuando estaba a punto ya de salir, lo que dijo a sus discípulos: no los dejaré solos. Y nos prometió enviar a otro como Él, al que Él llamó el Consolador, el Espíritu de la verdad. Señor Jesús, tú sabías que era necesario el envío del Espíritu, el Espíritu Santo, el Consolador. Porque los que hemos sido redimidos por tu sangre, teníamos que tener esa presencia de tu Espíritu en nosotros. Porque implicaba, Señor, una nueva manera de vivir en toda su dimensión. Porque no sería posible vivir tu vida sin la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. En esta noche, amado Padre, quiero pedir por cada persona que está escuchando este programa, donde se encuentre, su condición que tenga, que tú derrames la presencia de tu Espíritu Santo, que tú toques, y que ese nuevo nacimiento, que esa metanoia que todos nosotros debemos de tener, de experimentar, sea con cada uno, para tener una nueva manera de vivir, Señor, y ser uno como tú, como dijo Pablo. Ya no es Pablo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Amén. Que la paz del Señor abunde en sus corazones. Amén. Amén. Obispo, muchas gracias. Chema, vamos entonces con la canción y dejamos a nuestros oyentes con este hermoso himno al Espíritu Santo y nos escuchamos
el próximo lunes. Hasta pronto, Dios les bendiga. Gracias, señor obispo. Amén. Consolador en los momentos de aflicción, claridad plena en medio de la oscuridad, manantial de agua en medio del desierto, en tu presencia santa te entrego mi corazón y que mis labios nunca cesen de entonar esta oración. Hemos presentado Caminando Contigo por Radio Leo 1170 AM.